Saludo, pueblo de Dios, que el amor de Dios, la paz del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo de Dios sean con cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial. El tema que vamos a hablar hoy se llama cómo romper maldiciones generacionales. Aleluya. Escuchen bien el tema, cómo romper maldición generacionales. Antes de todo, mi nombre es Luis Felipe Jerez y estamos como servidor en esta plataforma, aleluya, para traerte una enseñanza de liberación para tu vida, una enseñanza para tu ministerio, para que aprendas también a cómo defenderte de parte de las tinieblas, aleluya. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con este video, cómo romper maldiciones generacionales. Si nos vamos a la palabra en el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 25, amén. La palabra de Dios se lee bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Escuchen bien la palabra, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de quién, de los padres, sobre quién, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra son, Señor, las que nos instruyen a ser un tremendo o un buen ministro de tu palabra. Y nos ayuden a ser mejores cristianos cada día. Gracias, Padre. Muy bien, como ya hablamos sobre el tema que es cómo romper maldiciones generacionales. En la Biblia estuvimos leyendo que Jehová visita la maldad de nuestros padres que caen sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que la maldad de nuestros padres sobrecaen sobre nosotros y la maldad de nosotros sobrecaen sobre nuestros hijos, así hasta la tercera y cuarta generación. Pero, ¿qué son maldiciones generacionales? Antes de todo, vamos a decir que las maldiciones son decretos, son pactos, son juramentos que se hacen en el mundo espiritual. Amén. Pero maldiciones generacionales son estas herencias malditas o estas maldiciones que se heredan, ya sean enfermedades, ya sean pues actitudes, mañas, muchísimas cosas también pueden ser pactos y varias varias cosas que puedes heredar de tu familia. Existen varios tipos de maldiciones generacionales. Muchas de ellas las vamos a nombrar, las cuales son pactos, brujería, ruina, pobreza, miseria, enfermedad, ocultismo, lascivia, homosexualidad y lesbianismo. Asimismo, podemos tener estas cosas por maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la maldad de nuestros padres visita a los hijos y a su tercera generación. Una madre prostituta, amén, como dice la palabra, que Jehová visita la maldad de los padres. Si una madre es prostituta, puede hacer que su hija sea prostituta también, porque la maldad de esa madre va a caer sobre esa hija. Qué mejor ejemplo que los mismos brujos, amén, que he visto entrevistas que le hacen a brujos, donde ellos testifican y dicen que ellos heredaron eso, que ellos heredaron pues ser caballo de misterio, que ellos heredaron los misterios, por ejemplo, o sea, los demonios,
como ellos le llaman, misterio. Pero realmente sí lo heredan porque son maldiciones, son pactos, son cosas del ocultismo que vienen arrastrando desde su generación. Por ejemplo, los otros días vi una entrevista de un brujo donde él decía que eso él lo heredó de su papá que tenía un altar y luego le pertenece a él ahora, porque ese demonio reclamó un pacto generacional que se había hecho. Aleluya. Hay un pacto que se transmite de generación en generación. Por ejemplo, hay gente que tiene mucha fortuna. Cuando ellos mueren, pues la herencia le pasa a los hijos. Asimismo, hay males, hay maldiciones, hay pactos, hay cosas, actitudes incluso que se le pasan a los hijos. Pero ¿qué pasa? Detrás de estas maldiciones se ocultan demonios, los cuales operan para ejecutar estas maldiciones generacionales, ya sean demonios del ocultismo, demonios de enfermedad, espíritu de ruina y muchísimas otras cosas que puedas heredar. ¿Por qué? Porque lo que heredas es lo que contiene de tus padres y luego se pasa a ti. Por ejemplo, nosotros somos semejantes a Dios porque somos sus hijos. El brujo hereda de sus padres pues los pactos que han hecho y esas cosas. Mayormente las brujas pues le gustan escoger siempre a la hija mayor o a la nieta mayor para seguir pues con la cadena de demonios y seguir con estas cosas. Recuerdo que una vez, aleluya, pues tenía maldiciones generacionales. Te cuento esta experiencia para luego decirle cómo pude romper con esto. Amén. Eh, yo padecía de maldiciones generacionales, lo cual heredé de mis abuelos y heredé de algunos familiares. Amén. Por ejemplo, el asma. Heredé ciertas enfermedades de parte de mis abuelos. También pues en mi casa, también pues algunos familiares anteriores hacían pues idolatría. También algunos familiares tenían rendimiento, o sea, la idolatría, lo cual a mí se me traspasaron esos espíritus. Ya cuando niño, pues me hicieron lo que es una novena al divino niño. Y ya ahí se me estaba entregando como un pacto generacional. O sea, se estaba renovando un pacto conmigo. La gente no sabe en esto. Tiene que tener mucho cuidado con estas cosas. Detrás de estas imágenes se esconden muchos demonios, muchos demonios, a tal punto de que te van a disfrazar diciéndote que son santos, que hacen milagros, pero al final no hacen nada. Dice la palabra, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen pie, no caminan, tienen oído y no escuchan, tienen mano, no hacen nada. Entonces, detrás de estas cosas, de estos mal llamados santos, pues se encuentran cosas que son generacionales. Por ejemplo, en las iglesias católicas se usa decir que se usa San Miguel, o sea, el cuadro, el Señor lo reprenda, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Se usa el cuadro donde está el arcángel, pues pisoteando a Satanás. Pero detrás de ese San Miguel hay un demonio que se llama Beliebelcán. Entonces ese espíritu dicen que eso es bueno, pero cuando se monta en una fiesta de palo, la persona que se le monta, pues no pasa algo bueno, pasa desastre, esa persona empieza a tener manifestaciones demoníacas. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y atamos todo espíritu de la tiniebla en el nombre de Jesús. Entonces, estos demonios, cuando tú haces pactos con ellos, ellos empiezan a cobrarte la generación porque ellos viven dentro de ti, ¿verdad? Pero cuando ya llega el punto de que tú tienes que fallecer, que tú tienes que partir de esta tierra, que tú tienes que hacer ciertas cosas que ya en verdad no te tocan hacer por ya una edad avanzada, entonces ellos buscan otro lugar donde ellos posar. ¿Por qué? Porque ya en el tiempo
de tus ancestros, ya que ellos están viejos, que ellos no pueden hacer nada, pues ellos buscan donde habitar. Ahí es que ellos cobran las generaciones. Amén. Hay enfermedades también que son heredadas. Por ejemplo, a mí se me fue heredado el asma y en el momento que me hicieron liberación, pues el asma se me fue. También algunos dolores de mi abuela heredé y muchísimas otras cosas. También hay padres que tienen unas actitudes, ya sea agresiva, actitudes pues de miseria, actitudes de muchas formas que se les son heredados a los hijos. Por eso dicen una frase, de tal palo, tal astilla. Entonces, varón, estamos claros de que son las maldiciones generacionales, estamos claros de que son esas cosas. Amén. Pero por favor, háblanos cómo podemos romper estas maldiciones generacionales. Mira, te voy a decir algo. Cuando yo me convertí, pues en mí hubo un rompimiento. Luego pasé por un proceso de liberación y ahí pues se quebrantaron maldiciones generacionales. Amén. Entonces, había algo que no me dejaba conseguir empleo. Había una maldición generacional que no me permitía avanzar económicamente. ¿Por qué? Porque eso venía afectando a mi familia, venía afectando a mis antecesores. Entonces, eh, veníamos arrastrando con esas cosas. Entonces, a la hora de yo conseguir un empleo, nunca lo podía conseguir. A la hora de yo tratar de conseguir un empleo, nunca lo conseguía. ¿Por qué? Porque era como un espíritu que succionaba las bendiciones que no podían llegar, succionaba nuestra finanza. Era algo como de ruina, más o menos. Y recuerdo que un día, pues decidí tomar ayuno, así como Daniel. Hice 21 días de ayuno, efectivamente, duré mis 21 días de ayuno, lo cumplí. Y cumpliendo este ayuno, recuerdo que lo empecé a hacer el día 1 de enero, o sea, en Año Nuevo, 1 de enero, empecé a hacer el ayuno, enseñándole esto a Dios como una primicia mía hacia Él, este ayuno. Entonces empecé el ayuno, ¿verdad? Y luego de que terminé el ayuno, pues ahí recibí la llamada de que iba a recibir un empleo, de que iba a empezar a trabajar y esto. Luego eh, que termino el ayuno, pues tengo un sueño donde yo, en medio del sueño, pues yo maté a alguien. Y era cerca del barrio donde yo vivía, en la casa de mi abuela. Y ahí de que todo el mundo empezaba a buscarme, me decía, ¿por qué tú lo mataste? ¿Por qué tú lo mataste? Pero yo sabía que la persona que yo había matado estaba ligada a mi familia. Pero lo que no sabía era que yo estaba rompiendo con estas cosas en el mundo espiritual, que yo había matado a un demonio. O el Señor me lo mostró así, que yo había vencido. Me lo mostró como que si yo lo hubiese matado, pero en verdad no lo maté porque los demonios no se matan. Sino pude interpretar así el vencimiento a ese espíritu. Entonces, de que yo había matado a una persona, pero en realidad era que yo estaba venciendo un espíritu que era generacional, que no me dejaba conseguir trabajo, no me dejaba avanzar económicamente. Y cuando yo rompo con este espíritu, pues ahí empiezo a trabajar, luego me llaman de otro trabajo y cambié de trabajo. ¿Por qué? Porque ya se rompió una asignación satánica que venía arrastrando mis antecedentes familiares. Entonces, ¿cómo puedo yo romper estas maldiciones generacionales? Dice la palabra que hay género de espíritu que no salen sino con ayuno y con oración. Entonces, detrás de las maldiciones siempre hay demonios manipulando esas maldiciones, porque las maldiciones no se van a ejecutar si un espíritu no la alimenta. Entonces, ese alimento que tienen las maldiciones son los demonios. Entonces, ese demonio que tú vienes arrastrando por maldiciones generacionales, ya sea por pactos, por costumbres, por ocultismo, por cualquier pecado que hayan hecho tus padres, pues
ahí tú empiezas a arrastrar demonios. Pero ¿cómo rompemos? Mira, te lo voy a demostrar. Por ahora, ¿cómo rompemos con estas cosas? Te lo voy a demostrar por la Biblia. El rey David en uno de los salmos, no recuerdo cuál, lo voy a poner aquí para que sepan el salmo. David estaba pidiendo perdón a sus padres. Oigan, estaba pidiendo perdón a Dios por el pecado que habían cometido sus padres. Dice el salmo que David reconocía que había nacido en adulterio. Él sabía que su mamá estaba adulterando en ese momento. Entonces, voy a poner este ejemplo bíblico para que lo tomen en cuenta. El rey David, ustedes saben que fue un hombre fornicario, cayó y adúltero, cayó pues con la mujer de Urías, Besabet, y esta mujer no era su mujer, era ajena. Entonces él estaba fornicando, estaba adulterando. Pero ¿qué pasa con el rey David? Luego que el rey David comete este adulterio, él empieza a humillarse delante de Dios, escribe los salmos. En medio de su depresión, él escribe salmos. Y de ahí que sale este libro. En los salmos que escribe David, David escribía sobre que su alma estaba encarcelada, estaba en sombra de muerte, estaba en un lugar de muerte y esas cosas, estaba en lugares de tiniebla. Pero ¿qué pasa? El rey David, también en uno de los salmos, para ser libre de este pecado, de estas maldiciones generacionales, él tuvo que pedirle perdón a Dios por el pecado que habían cometido sus padres. Muy bien lo dice la palabra que David pidió perdón porque sus padres estaban en adulterio. Su madre le dio a luz a él estando en adulterio, estando en fornicación, estando en inmundicia, en lascivia. Entonces, cuando él reconoció y pidió perdón por el pecado de sus padres, él viene rompiendo con esta maldición generacional que no le permite seguir fornicando, que no le permite seguir una vida de adúltero. ¿Por qué? Porque esa maldición que lo arrastraba desde que sus padres lo crearon en adulterio, eso lo viene arrastrándolo a él. Entonces, para él romper esa maldición, tuvo que pedirle perdón a Dios por el pecado que había cometido sus padres. Aleluya. Entonces, esta es la primera fase para romper maldiciones generacionales. Debes de pedir perdón a Dios por los pecados, por los pactos, por cualquier cosa mala que tenga que ver con ocultismo, en las que tus familiares anteriores, en las que tus familiares anteriores estuvieron involucrados. Y luego de que tú pides perdón, tienes que expulsar, tienes que cancelar toda asignación demoníaca. ¿Por qué? Porque a través de una maldición generacional se te ha asignado un demonio. Entonces, ¿qué pasa? También debes de cerrar puertas para que estos espíritus, pero también debes de renunciar, de desligarte, de cortar todo lazo que tenga que ver con estos demonios y estas maldiciones generacionales y cerrar puertas para que realmente estés libre de todas las maldiciones generacionales. Y luego ministrarte autoliberación. ¿Por qué? Porque las maldiciones operan a través de demonios. Entonces, si tú tienes una maldición generacional, un demonio hay ahí que tiene que ser sacado. Siempre digo siempre recomiendo esto, ministrarse liberación para que estas cosas puedan ser pues sacadas de ti y que ya no operen. Así que los pasos para romper maldiciones generacionales son los siguientes: pedir perdón a Dios por los pecados que han cometido tus padres o tus familiares anteriores. Lo segundo es renunciar a esa maldición generacional, desligarte de esa maldición generacional, cortar esa maldición generacional y cancelar toda asignación demoníaca a través de la maldición generacional. El sexto es cerrar las puertas por las cuales tus antecesores o tú le hayan abierto puerta a este espíritu de maldición generacional. Amén. Y luego ministrarte liberación. Aleluya. Para que ese demonio de maldición salga de ti y ya
quede inoperable. Estos son los pasos para que seas libre de una maldición generacional. Pero muchas personas dicen, varón, ¿y realmente existe la maldición generacional? Tú eres pecador por parte de Adán. Adán pecó y ese pecado, aleluya, sigue a ti. Entonces, cuando tú pides perdón a Cristo, cuando tú vienes a los pies de Cristo, esa maldición adámica se te quita. Después de ahí, los pecados que tú cometes son de tu cuenta. Aleluya. Por eso es que existen maldiciones generacionales. Ese es un ejemplo vivo que nosotros heredamos el pecado de Adán. O sea, el pecado adámico es una maldición generacional que tiene la humanidad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por ver este video. Te pido que te suscribas a nuestro canal para que nos ayudes a crecer. Desde like, comente y que realmente pues pueda ser libre y disfrutar de este contenido. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom.